Dios invisible y antropomórfico. Bueno, he visto varios ateos que tienen problemas con Dios porque es invisible. Y como no lo puedo ver, pues no existe. Pero lo más gracioso es que nosotros somos invisibles. Bueno, nosotros somos almas, somos partes de Dios. Cuando tú ves a otra persona, pues no estás viendo a la persona, estás viendo su cuerpo físico, no puedes ver su mente, no puedes ver su conciencia, no puedes ver su yo. A lo mucho puedes ver sus huesos, su piel, su cara, pero no estás viendo su conciencia. ¿Por qué? Porque las mentes, las conciencias, somos invisibles, no tenemos una forma. ¿Qué forma tiene tu mente? Pues ninguna. ¿Qué color tiene tu conciencia? Pues ninguno. Justamente la mente es la que piensa en las formas, justamente la conciencia es la que fabrica los colores. Por eso la mente y la conciencia no tienen un color, pero son los que hacen, los que observan los colores. Igual, tu mente no tiene un sabor, tu mente no tiene un olor, tu mente no puede ser tocada, no tiene una textura, pero justamente es la que fabrica todos los olores, todos los sabores y todas las texturas. Entonces, si vas a negar un ser porque es invisible, inoloro, incoloro, insaboro, pues entonces tendrías que negarte a ti mismo. ¿Por qué no te niegas? Pues porque aunque seas invisible, pues aquí estás, existes, eres. Entonces, pues no te puedes negar a ti mismo. Y justamente eso es lo que es Dios. Nosotros somos una parte de Dios, somos almas. Ahora vámonos con la segunda parte. ¿Dios es antropomórfico? Pues obviamente no. Los ateos dicen que nosotros proponemos un Dios antropomórfico, pero Dios es justamente amorfo, no tiene forma, es sin forma, es el sin forma, es la mente no tiene ninguna forma. La mente puede pensar en muchas formas y una de esas tantas formas que puede pensar pues es la forma humana. Y luego si encarnamos en formas humanas pues pareceremos humanos, pero los humanos solo son una manifestación de la mente, solo son un pensamiento posible de todos los pensamientos que puede tener la mente. Entonces Dios no es antropomórfico, Dios es amorfo, Dios no tiene forma. Y Dios puede tomar la forma que quiera. Justamente por eso creamos este mundo en primer lugar. Creamos el mundo de las formas y las apariencias para poder tener formas y apariencias, para poder ser algo en particular, porque tú nada más eres un alma intangible, invisible, sin cuerpo. Lo serás todo, pero al mismo tiempo no eres nada. Entonces creaste este mundo para poder tener un cuerpo, para poder tener una forma en particular. Entonces cuando tienes un cuerpo, por eso nos encantan los cuerpos físicos, porque ahora ya tenemos una forma, ya tenemos colores, tenemos sabores, tenemos olores, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, podemos ser niños, podemos ser adultos, podemos ser un montón de cosas y eso es lo que nos encanta de los cuerpos físicos y para eso están los cuerpos físicos, para tener formas. Pero entonces Dios no es antropomórfico, Dios no tiene forma. Por ejemplo, si tu mente estuviera en el cuerpo de un tiburón, pues no diríamos, es que los tiburones teístas proponen un dios tiburomórfico, o si fuéramos gatos inteligentes, no dirían, ay, es que los teístas gatos proponen un dios gatomórfico. Pues no, porque la mente, independientemente de las formas que pueda pensar y tomar, es amorfa, no tiene forma, es sin forma. Entonces nosotros no estamos proponiendo un Dios antropomórfico, estamos proponiendo un Dios sin forma que puede tomar y manifestar todas las formas posibles, lo cual es muy diferente. Entonces, bueno, Dios no es antropomórfico y si vas a negar un ser invisible, pues empieza por negarte a ti mismo. Es lo gracioso del ateísmo y del materialismo. Son posturas donde te tienes que negar a ti mismo para que funcionen. Son modelos que no te incluyen. Los ateos no pueden verse a sí mismos. Si un ateo se viera a sí mismo, no podría ser ni ateo ni materialista, porque justamente tú no eres materia y justamente tú eres el alma y el Dios que estás negando. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Esto lo digo en especial por un ateo pues que decía que negaba a Dios porque Dios es un hombre invisible. Y bueno, si tienes la definición de Dios como un hombre invisible, pues obviamente hasta yo mismo podría negarlo, porque yo no considero que Dios sea un hombre invisible, no creo que ahorita la tecnología o la ciencia haya podido hacer que un hombre sea invisible. Y además yo no considero que Dios sea un hombre, yo considero que Dios es una mente metafísica capaz de crear cosmos, universos y realidades enteros. Entonces, bueno, este mismo ateo también confundía a Dios con hadas, confundía a Dios con zapatos, así que ¿qué se puede esperar de este ateo? Era muy obvio porque negaba a Dios, porque no tiene ni idea de lo que es Dios.
Obviamente si defines a Dios como un ser ajeno, lejano y diferente a ti mismo, diferente a su creación, diferente a todas las cosas, pues es obvio que no encuentres evidencia de Dios, pero siendo una visión más panteísta, donde Dios es todo lo que existe, todas las cosas, incluyéndote tú mismo, porque básicamente todo es mente y pensamiento, pues entonces la evidencia estaría en todos lados, porque básicamente nadie ha conocido otra cosa que Dios. Pero bueno, ese ateo también decía, bueno, en general dicen que Dios antropomórfico, bueno, quizá no tanto porque tenga forma humana, pero que estamos proyectando las capacidades humanas, las capacidades cognitivas intelectuales, y que nosotros creemos en una proyección de las capacidades intelectuales humanas. Yo en primer lugar no considero que las capacidades intelectuales sean nada más típicas del ser humano. Yo creo que hay muchos seres, por ejemplo, incluso en el planeta Tierra, pues hay otros muchos seres que también tienen cierto grado de inteligencia, cierto grado de conciencia. Entonces no creo que la inteligencia, la conciencia sean nada más típicos del ser humano, para ponerle el prefijo antropo. Entonces no, porque yo incluso creo que hay otros muchos planetas con muchos otros seres y todos ellos compartirán estas propiedades de inteligencia, de mente y de conciencia sin ser antropo del hombre, pues son seres muy distantes y muy diferentes a lo que es el ser humano. Entonces también no considero que Dios sea simplemente un hombre con capacidades de hombre. O sea, no estoy diciendo, ciertamente tú el cosmos que conoces lo estás procesando tú, tu mente es capaz de procesar cosmos enteros, al menos el que tú conoces, pero también considero que las almas son partes de Dios, es decir, Dios es mayor a las partes. Dios es una mente mucho más grande, mucho más poderosa, que no solo sostiene una vida humana, sino que sostiene todas las vidas humanas y todas las vidas de todos los seres y todos los cosmos, universos y realidades. Si eso te parece antropomórfico, pues a mí se me hace muy diferente. Yo no estoy diciendo que Dios sea como un humanito, sino que Dios es gigantesco, enorme y colosal. Es un ser monstruoso, gigantesco y titánico. Entonces, para nada es antropomórfico, empezando porque no tiene ninguna forma, ya lo dije en la primera parte del video, es amorfo, y en segundo lugar, porque tampoco considero que tenga las capacidades cognitivas de un ser humano. Yo digo que supera por muchísimo las capacidades cognitivas de un ser humano. Entonces es muy diferente considerar a Dios como un hombre invisible a considerar a Dios como una mente amorfa gigante, capaz de crear cosmos enteros, dividirse en almas y entrar como esas almas, esos cosmos enteros. Como verán, son definiciones muy distantes, muy diferentes y muy completamente distintas de Dios. Obviamente los ateos, para negar a Dios, pues se tienen que basar en la creencia de que Dios es un hombre invisible, o incluso de que Dios es un viejito barbón sentado en las nubes. Entonces, bueno, si tienes esas definiciones tan prehistóricas y primitivas de Dios, es obvio porque eres ateo. Pero bueno, si tienes unas definiciones un poco más filosóficas, un poco más completas, un poco más profundas, pues entonces verás que Dios no solo es algo de lo que no hay constancia y evidencia, sino que es de lo único que hay constancia y evidencia. Si Dios es el todo, si Dios es lo absoluto, si no existe otra cosa que Dios, pues entonces no has visto otra cosa que Dios, no has visto otra cosa que mente y pensamiento, no conoces nada más que Dios, porque Dios es todo y lo único que hay, y pides evidencias de lo único que existe y de lo único que hay. Obviamente el problema no está en las evidencias, no está en lo que ves y lo que vives, sino en lo que interpretas, que estás viviendo y que estás viendo. Saludos, besos y abrazos, Archimago.